Hola, en esta sesión vamos a ver los trastornos de la hemostasia, trastornos que son importantes por la frecuencia que tienen, pero además porque pueden tener consecuencias bien severas, como por ejemplo sangramientos hemorrágicos, sangramientos cerebrales o sangramientos articulares con destrucción posterior de las articulaciones. Los trastornos de la hemostasia son de tres tipos, pueden ser por trastorno de las plaquetas, por trastorno de los factores de coagulación y por trastorno de la pared de los vasos sanguíneos, que son eh, tal vez los menos graves, digamos, en cierto sentido. Los trastornos de la metastasia pueden deberse a efectos heredados y cuando son heredados pues, son sangramientos que comienzan, de más está decir que los trastornos de la metastasia se caracterizan por sangramiento, ¿no es cierto? Y cuando son debidos a defectos heredados, los sangramientos comienzan en la infancia o la niñez, son recurrentes y ocurren en muchos sitios anatómicos y pueden deberse también a efectos adquiridos y aquí los sangramientos comienzan más tarde en la vida y pueden relacionarse con la introducción de medicamentos, por ejemplo, agentes que afectan la actividad de las plaquetas, como aspirina, por ejemplo, o con el comienzo de condiciones médicas subyacentes, como enfermedad renal, o en algunos casos también pueden ser idiopáticos. El primer grupo de trastornos son las alteraciones de las plaquetas y aquí estos trastornos son producidos por disminución de las plaquetas, trombocitopenia, trastornos cualitativos de las plaquetas o alteraciones adquiridas de la función plaquetaria. En las trombocitopenias, el riesgo de hemorragia espontánea, incluidos las hemorragias petequiales y los hematomas, no aumentan apreciablemente hasta que el recuento de plaquetas cae por debajo de 10.000 a 20.000 plaquetas por milímetro cúbico. Aunque si hay además un componente disfuncional, el sangramiento se puede presentar antes. El número de plaquetas mínimo para prevenir sangramiento espontáneo o permitir una hemostasia adecuada con procedimiento invasivo es, cuando se trata de prevenir sangramiento espontáneo mucocutáneo, 10.000 a 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, como dijimos anteriormente. Si queremos evitar un sangramiento con una inserción de catéter venoso central, las plaquetas tendrían que estar por encima de 20.000 a 50.000 por milímetro cúbico. Si queremos administrar anticoagulantes como acción terapéutica, las plaquetas deberían ser mayores a 30.000 a 50.000. Y en cirugías menores y procedimientos invasivos seleccionados, tales como endoscopía, las plaquetas deberían estar por sobre 50.000 a 80.000 y para las cirugías mayores se requieren recuentos plaquetarios mayores de 80.000 a 100.000 por milímetro cúbico. Las causas de la trombocitopenia pueden ser por producción disminuida de plaquetas, por destrucción aumentada de plaquetas, por secuestro aumentado de plaquetas u otras combinaciones que causen trombocitopenia. La producción disminuida de plaquetas puede ser por fallas congénitas, como la anemia Fanconi o el síndrome de Wiskott-Aldrich, o por fallas adquiridas de la médula ósea, como la anemia plástica o las mielodisplasias, que los vimos ya en la sesión anterior. También pueden ser debido a quimioterapia o radiación, que en fondo lo que hacen es afectar la médula ósea, muchas veces la destruyen, o por infiltración medular, ya sea neoplásica o infecciosa. Y la última causa, causas nutricionales como deficiencia de vitamina B12, folatos, hierro o por alcohol. El tratamiento de este tipo de fallas, cuando son congénitas, hay que dar productos sanguíneos de soporte, factores de crecimiento de células sanguíneas, andrógenos y cuando es muy grave, trasplante halogénico de médula ósea. Y cuando son adquiridos, bueno, terapia inmunosupresiva, trasplante de médula ósea, transfusión de bloqueta y agonistas de los receptores de trombopoyetina como el trombopac. La destrucción aumentada de plaquetas puede deberse a una trombocitopenia inmune, que es la causa más habitual, incluyendo las relacionadas a virus, la hepatitis C y VIH, y aquellas inducidas por medicamentos. También puede ser debida por una trombocitopenia inducida por heparina, microangiopatía trombótica, coagulación intravascular diseminada, púrpura post-transfusión, trombocitopenia neonatal, y por causas mecánicas como difusión valvular aórtica o pase extracorpóreo, enfermedad de von Willebrand tipo 2B y hemofagocitosis. La trombocitopenia inmune, que es la más frecuente, es una condición autoinmune en la cual anticuerpos patogénicos se unen a las plaquetas, lo que lleva a una destrucción acelerada. Tiene cierto parentesco con la anemia autoinmune. Muchos pacientes también carecen de una producción compensatoria apropiada y este desorden es primario o idiopático en muchos pacientes, aunque puede estar asociada con enfermedades del tejido conectivo, enfermedades linfoproliferativas, medicamentos e infecciones como habíamos visto antes, virus de hepatitis C y VIH.
Además de la producción de anticuerpos antiplaquetas, los virus de la hepatitis C y VIH pueden producir trombocitopenia a través de mecanismos adicionales, como es la supresión directa de la producción de plaquetas o la esplenomegalia relacionada con la cirrosis hepática, en el caso de los virus de la hepatitis C. La sintomatología, bueno, tenemos aquí sangramientos mucocutáneos, también se producen hematomas espontáneos, sangramiento de narices, sangramientos gingivales u otro tipo de hemorragias. Sangramientos gingivales u otro tipo de hemorragias no se presentan hasta que el recuento de plaquetas cae por debajo de los 20.000 a 30.000 por metro cúbico. Y los pacientes con trombocitopenia inmune secundaria pueden tener manifestaciones específicas de su enfermedad subyacente. En el laboratorio encontramos trombocitopenia aislada y si han ocurrido hemorragias, cierto grado de anemia puede estar presente. Aquí se debe realizar biopsia de médula ósea en pacientes con citopenias no explicadas, en pacientes mayores de 60 años o en aquellos que no responden a la terapia específica. Y si hay hallazgos clínicos sugerentes de una neoplasia linfoproliferativa, digamos un linfoma, se debe realizar una TAC. Y en ausencia de tales hallazgos, los pacientes asintomáticos con trombocitopenia aislada no explicada de reciente comienzo pueden ser considerados que tienen una trombocitopenia inmune. El tratamiento aquí deben tratarse solo los pacientes con recuentos de plaquetas menores de a 20.000 a 30.000 por metro cúbico y el resto deben ser monitoreados en forma seriada para determinar si progresan. El pilar del tratamiento inicio es una administración corta de corticoides con o sin inmunoglobulinas intravenosas. Y la respuesta se observa generalmente en 3 a 5 días del inicio. Si hay sangramiento, pueden administrarse transfusiones de plaquetas en forma concomitante. La adición de rituximab al tratamiento con corticoides puede mejorar la respuesta inicial, pero este medicamento está asociado con toxicidad y no es un tratamiento estándar en muchas partes. Los tratamientos de segunda línea, hay que administrar estos tratamientos de segunda línea cuando los pacientes responden a los tratamientos de primera línea, pero recurren cuando se reducen los corticoides o de pronto no responden. Y pacientes que persisten con un revuelto plaquetario de menos de 30.000 por metro cúbico o tienen sangramientos clínicamente significativos, también requerirían tratamiento de segunda línea, que son administración de anti-D, inmunoglobulinas intravenosas, rituximab, que ya habíamos nombrado, el trombopag o romisplotin. Y cuando se trata de una trombocitopenia autoinmune, muchas veces en pacientes que han respondido parcialmente a los corticoides, la esplenectomía es un buen recurso. Tiene una respuesta, como dice ahí, durable en más del 65% de los casos. Y finalmente, todos estos pacientes deben recibir vacuna antineumococo, antihemophilus influenza tipo B y antimeningococo, si es que han sido esplenectomizados, porque cuando las personas son esplenectomizadas se hacen muy susceptibles a este tipo de enfermedades. En la trombocitopenia inducida por medicamentos se piensa que el mecanismo es en muchos casos inmune, aunque existen excepciones, como es el caso de la quimioterapia, que la quimioterapia destruye en forma directa la médula. Se presenta con trombocitopenia severa y sangramiento mucocutáneo 7 a 10 días después de la exposición a un nuevo medicamento. La discontinuación del agente causal lleva a la resolución de la trombocitopenia en 7 a 10 días en la mayoría de los casos. Y a los pacientes con trombocitopenias severas se le deben administrar transfusiones de plaquetas con o sin inmunoglobulinas intravenosas. Otro mecanismo es el secuestro aumentado de plaquetas. Aquí se produce generalmente por hiperesplenismo, por ejemplo, relacionado con cirrosis hepáticas, enfermedades mieloproliferativas y linfoma. Y cuando sea posible, debe realizarse el tratamiento de una enfermedad subyacente, es decir, si hay una cirrosis hepática, tratar la cirrosis hepática, las enfermedades linfoproliferativas, etc. Y cuando no, cuando el tratamiento no es posible o a pesar del tratamiento persiste la esplenectomía, el hiperesplenismo, perdón, la esplenectomía sería la intervención recomendada, que puede ser una esplenectomía quirúrgica, ¿no es cierto?, la remoción del vaso, o embolización esplénica o irradiación esplénica, que si es que no es posible realizar una esplenectomía quirúrgica. Los trastornos cualitativos de las plaquetas. Aquí son desórdenes adquiridos de la función plaquetaria, y esto es una causa, son los desórdenes adquiridos de la función plaquetaria, que son mucho más comunes que los trastornos heredados. Son producidos en su gran mayoría por medicamentos que alteran la función de las plaquetas.
Y aquí hay que decir que en realidad buena parte de estos trastornos son producidos por nosotros mismos, como por ejemplo cuando dejamos aspirina a los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular y queremos en realidad eh, disminuir la agregación plaquetaria y les damos aspirina, o cuando tratamos a los pacientes con antiinflamatorios no esteroidales. La inhibición plaquetaria declina en 5 a 10 días después de la suspensión del medicamento y puede requerirse, en caso que haya habido una gran difusión de plaquetas y hay sangramientos activos, puede requerirse transfusión de plaquetas en esos casos. Un segundo grupo son los trastornos de la coagulación. Y aquí tenemos dos grandes grupos que son los trastornos congénitos de la coagulación y los trastornos adquiridos de la coagulación. Los trastornos congénitos son más frecuentes y son mucho más importantes. Y en este grupo tenemos la hemofilia A y B, la enfermedad von Willebrand y la deficiencia de factor 11, bastante más rara que los dos anteriores. Y en los trastornos adquiridos de coagulación, en realidad lo que tenemos son fallas de los distintos factores de coagulación, y se producen por causas, por ejemplo, inmunológicas, como anticuerpos adquiridos contra el factor 8, anticuerpos contra el factor 2, anticuerpos contra el factor 5. También aquí se producen por deficiencia de vitamina K y entonces, por lo tanto, si hay deficiencia de vitamina K, el hígado no puede sintetizar estos factores. O derechamente por enfermedad hepática, y ahí cuando se produce insuficiencia hepática, una de las condiciones que se dejan de sintetizar estos factores, o por un cuadro un poco más, digamos, eh, específico, que son los anticoagulantes lúpicos. Los trastornos congénitos de la coagulación son los más importantes, son las hemofilias, y ahí tenemos la hemofilia A y B. La hemofilia A es por deficiencia congénita del factor de coagulación 8 y la hemofilia B por deficiencia congénita del factor de coagulación 9. La frecuencia de hemofilia A es 1 por 5.000 nacidos vivos hombres. Esto es una enfermedad que da en hombres, porque es un trastorno recesivo. Y la frecuencia de la hemofilia B es 1 por 25.000 nacidos vivos hombres. También es una enfermedad exclusiva de los hombres. La herencia está ligada al cromosoma X y es de tipo recesivo. Las mujeres son portadores y los hombres hacen la enfermedad y no hay predilección de raza. Los exámenes están indicados para niños hombres que tienen historia familiar de hemofilia y que son asintomáticos o tienen sangramiento excesivo. También están indicados en adolescentes o adultos hombres que presentan sangramiento excesivo no esperado, con traumas o procedimientos invasivos, por ejemplo, cuando se hacen hematomas jugando fútbol o cosas por el estilo. Y los inhibidores del factor 8 se desarrollarán en el 30% aproximadamente de los pacientes con hemofilia A, e inhibidores del factor 11 se desarrollarán en menos del 5% de los pacientes con hemofilia B. Una proporción sustancial de pacientes mayores con hemofilia adquieren infecciones con VIH o con virus de la hepatitis C, o ambos, aunque ahora bastante menos, porque eso ahora se vigila en los donantes de sangre. Y en los 80 fue un tema tremendo, porque como no se sabía que el VIH se transmitía por la sangre, muchos pacientes fueron expuestos con crioprecipitados o con productos sanguíneos contaminados con el VIH y desarrollaron una enfermedad y un SIDA posteriormente. Las hemofilias severas se presentan en niños en la infancia o en la niñez temprana con sangramiento espontáneo de las articulaciones, tejidos blandos u otras localizaciones. Y el sangramiento espontáneo es raro en pacientes con hemofilia leve, pero los sangramientos pueden ocurrir con un desafío hemostático significativo, como es la cirugía de los traumas. Los síntomas clínicos intermedios se ven en pacientes con hemofilia moderada y las portadoras femeninas habitualmente son asintomáticas. También pueden haber artropatías hemofílicas por sangramiento de las articulaciones, digamos, y las artropatías hemofílicas severas se evitan en pacientes que han recibido profilaxis por largo tiempo, con concentrados factores empezando en la niñez, mientras la enfermedad articular es común en adultos que han tenido artrosis recurrentes. El desarrollo de inhibidores del factor 8 y del factor 9 se caracterizan por episodios de sangramiento que son resistentes al tratamiento con concentrado factor 8 o 9 o por un sangramiento nuevo o atípico. Vamos a completar esto en una segunda sesión.